Hola chicos, bienvenidos a este video en donde abordaremos la parte de derivadas parciales. ¿Qué es una derivada parcial? Como ustedes pudieron observar en su manual de asignatura, las derivadas parciales están compuestas o más bien se aplican a funciones multivariable, es decir, donde podemos encontrar más de una variable en una misma función, por ejemplo, a la variable x y a la variable y en la misma función, ¿ok? Bueno, para aplicar lo que son las derivadas parciales, vamos a seguir ciertas reglas de derivación, para lo cual nosotros debemos recordar las reglas básicas que vimos en el cálculo de una variable, ya que son las mismas reglas, simplemente que en esta parte vamos a obtener dos derivadas, la derivada con respecto a la variable x y la derivada con respecto a la variable y. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar esto. Vamos a seguir las siguientes reglas que aparecen en pantalla. Cuando nosotros tengamos una función multivariable, es decir, tengamos una función z compuesta por la variable x y por la variable y, para derivarlo vamos a realizar lo siguiente. En primer lugar, vamos a calcular o determinar la derivada en función de x, que la podemos representar como f y subíndice x, ¿ok? Aunque aquí no aparece como subíndice, deben tener en cuenta que es la f subíndice x. Representa la primera derivada con respecto a la función x. ¿En qué consiste esto? Que nosotros vamos a dejar a y como una constante, es decir, la vamos a tomar como si fuera un valor y solo vamos a derivar con respecto a la variable x. Y nuestro segundo paso va a ser calcular la derivada con respecto a la variable y, que ustedes pueden ver cómo se define. F subíndice y simboliza la primera derivada de f con respecto a y. ¿Y cómo vamos a realizar esto? De manera análoga que en el caso anterior, simplemente que aquí vamos a tomar a la x como una constante. Entonces todas las reglas de derivación van a estar aplicadas a y la x la vamos a tomar como un simple valor arbitrario. ¿Ok? Bueno, para que esto nos quede un poquito más claro, vamos a seguir avanzando con ejemplos. Muy bien chicos, vamos a comenzar abordando lo que son las reglas de diferenciación ordinaria. ¿A qué me refiero esto? A las reglas básicas de derivación que nosotros vimos en el cálculo de una variable. Me refiero a cuando tenemos el producto de una función potencia por una constante, cuando tenemos el producto de dos funciones, la suma o resta de funciones y cuando tenemos un cociente. Entonces nosotros vamos a aplicar nuestros conocimientos previos que vimos en cálculo diferencial en cuatrimestres anteriores para poder aplicarlo en este cálculo multivariable. Vamos a ver el caso 1, que se refiere al producto de una función potencia por una constante. Tenemos que tener claro algo, chavos. Nosotros cuando derivamos o aplicamos lo que son las derivadas parciales, debemos calcular el número de derivadas con respecto a las a las variables que tengamos en una función. Por ejemplo, si yo tengo dos variables en una misma función, voy a calcular dos derivadas. Si yo tengo tres variables en una misma función, voy a calcular tres derivadas. Lo que son las derivadas parciales es que se calcula una derivada con respecto a una variable y la otra derivada con respecto a la otra variable, ¿ok? Entonces son derivadas con respecto a las variables que aparezcan. Vamos a ver a qué me refiero con esto. En este caso, observen, yo tengo una función que involucra a la variable x e involucra a la variable y. Si ustedes pueden observar, aquí en una misma función aparece la variable x y también aparece y. Por lo tanto, tengo una función de dos variables. Tengo que aplicar aquí para derivar derivadas parciales. Una con respecto a la variable x y otra con respecto a la variable y. Pero ¿cómo voy a realizar esto? Vamos a seguir los siguientes pasos. Nuestro paso número 1 va a ser considerar a la variable y como una constante. Es decir, voy a considerar a y como si fuera un número más, un número arbitrario en la función, y voy a aplicar las reglas de derivación a todo lo que tenga x. ¿Ok? Ese es nuestro primer paso. Entonces, aquí, por ejemplo, ya les dividí. ¿A qué le voy a aplicar lo que es la derivada? A la variable x, ¿ok? El 2 y la y, como estoy considerando que son constantes, ¿ok? Simplemente las aíslo, las saco del paréntesis de lo que le voy a aplicar la derivada.
Entonces aquí yo voy a recordar mis reglas de derivación que vimos en cálculo de una variable, cómo derivo una función potencia. Simplemente, ¿qué es lo que pasa? Se baja el exponente, ¿ok? Y el exponente que teníamos le restamos 1 de fórmula, que es lo que tengo aquí expresado. Bajé este 3 y a este exponente le resté un 1 por la fórmula de derivación. Entonces, una vez que ya apliqué la derivada de x, que es esta que está aquí adentro del paréntesis, simplemente voy a multiplicar lo que se pueda reducir. En este caso, este coeficiente que es 3, puedo multiplicarlo por el 2 de afuera, 2 por 3, 6, y la y, como es una constante también, simplemente la representamos, está indicando que está multiplicando a todo lo demás. ¿Okay? Entonces la y está jugando un papel muy similar o igual más bien al que juega el coeficiente 2. Observen que ¿qué fue lo que derivé? Nada más lo que tenía x. A esta parte le apliqué la regla de derivación y el 2 y la y fueron constantes, simplemente las bajé, ¿ok? Fue todo. Entonces aquí ya tengo la derivada de la función f con respecto a la primera variable que es x, que es lo que tengo acá. Esto es mi primer resultado, ¿ok? Es la derivada con respecto a x. Mi paso número 2 ahora va a ser derivar con respecto a y. ¿Qué es lo que sucede? Ahora la x aquí al cubo no me interesa, la voy a dejar tal cual y me voy a centrar en derivar nada más a la y, ¿ok? Este 2x cúbica no me interesa, lo voy a separar o lo voy a eliminar y simplemente me voy a centrar en la y, ¿ok? Acuérdense, recuerdo mis reglas que vi en cálculo de una variable. Cuando tengo una variable elevada a un exponente 1, ¿qué es lo que sucedía? Su derivada era 1, ¿ok? De todas maneras, si ustedes no recuerdan cuáles eran las fórmulas, se los voy a dejar tanto en la plataforma Moodle como en el Facebook para que puedan recurrir a esas fórmulas, ¿ok? Entonces aquí la fórmula, acuérdense, de cualquier variable elevado a la 1 es 1, ¿ok? Es su resultado. Entonces, como la derivada de y es 1, pues puedo omitirlo, ¿ok? Y lo que está al lado, que ahora es una constante, nada más lo voy a repetir. Entonces me queda como resultado de esta función, la derivada con respecto a y es 2x cúbica, ¿ok? ¿Por qué fue 2x cúbica? Porque solo derivé lo que tiene y. Entonces, la derivada de cualquier variable que tiene exponente 1 es 1, ¿ok? Es como que tuviéramos aquí un 1 multiplicado por todo esto, pero pues sabemos que 1 por cualquier cosa nos da este resultado, ¿no? Entonces, simplemente se deja expresado de esta forma. Y ya tengo mis dos resultados, ya tengo el resultado con respecto a x y el resultado con respecto a y. Entonces, esas son las derivadas parciales. Siempre vamos a encontrar el número de derivadas, vamos a calcular más bien el número de derivadas de acuerdo al número de variables que tengamos en una función. Vamos a subir un poquito el nivel para que veamos cómo funciona esto. En la derivada de una suma o resta de funciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre vamos a calcular dos derivadas, bueno, dependiendo del número de variables que aparezcan, ¿no? Si tenemos dos variables, vamos a calcular dos derivadas, una con respecto a la variable, a la primera variable y la segunda con respecto a la otra variable, ¿ok? Pero cuando tenemos una suma o resta de funciones, calculamos, por ejemplo, si es con respecto a x, la derivada de cada uno de los términos. Y posteriormente hacemos lo mismo con y. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Aquí observen que tengo una función que está involucrando a x y a y, y tenemos aquí 1, 2, 3 términos. ¿Qué es lo que tenemos que realizar en este caso? Vamos a calcular igual dos derivadas, una con respecto a x y una con respecto a y, pero de cada uno de los términos. Ok, chicos, vamos a ver este ejemplo. Nuestro paso número 1 va a ser encontrar la derivada con respecto a x. Para ello vamos a considerar a la variable y como una constante, es decir, la y es un valor arbitrario, es un valor numérico, por decirlo de esta manera. Entonces nada más voy a derivar en función de x, es decir, a todo lo que tenga x le voy a aplicar las reglas de derivación. Vamos a seguir los siguientes pasos. Voy a calcular la derivada de cada uno de los términos por separado, pero con respecto a x. Entonces, en este caso el menos 3 y la y
son constantes, es decir, se mantienen y simplemente los voy a repetir, ¿ok? Y voy a aplicarle la derivada a lo que es x cúbica. Entonces, la derivada de x cúbica, si yo recuerdo mis reglas de derivación, el 3 baja como una constante y al exponente le resto un 1. Aquí está la derivada de x cúbica. En el siguiente término, el 5 y la y cuadrada no me interesan, o sea, son constantes, los repito tal cual y voy a derivar a la x. ¿Cuál es la derivada de x? Dijimos que cualquier variable con exponente 1, si lo derivo, me da como resultado 1. Y hago lo mismo en el último término. El menos 4 y la y son valores constantes, simplemente los bajamos tal cual, los volvemos a escribir hasta con el mismo signo y aplico la derivada para x. Recordamos que la derivada de x elevado a la 1 es 1. Y ya que derivé esta función con base a x, resuelvo o reduzco los términos que se puedan. En este caso, menos 3 por 3 me queda menos 9, x cuadrada y, repito las variables, 5 por 1, 5, y cuadrada, menos 4 por 1, menos 4y. Entonces, simplemente voy a poder reducir aquellos valores que pueda yo multiplicar, en este caso los valores numéricos, y la variable que acompaña a estos valores simplemente se reescribe. Y de esta manera ya calculamos nuestra primera derivada parcial, que es con respecto a la variable x. Paso número 2 es realizar lo mismo, pero ahora con respecto a la variable y. Por lo tanto, ahora x va a ser constante y voy a aplicar mis reglas de derivación enfocadas en la variable y. Entonces, voy a tomar siempre esta función, la función original como base, y voy a derivar ahora, pero con respecto a y. En este caso, menos 3 y x cúbica son constantes, ¿ok? Y las reescribo tal cual. Voy a aplicarle la derivada y. La derivada de cualquier variable elevado a la 1 es 1. Lo tengo aquí entre paréntesis. En el siguiente caso, 5 y x son constantes. Las reescribo como tal y aplico la derivada a y cuadrada. Como y está elevado al cuadrado, el exponente baja como un coeficiente y al 2 le resto un 1. Simplemente me queda 2y. En el siguiente caso, menos 4x son constantes, lo reescribimos, y la y es a la que le voy a aplicar la regla de derivación. Cualquier variable elevado a la 1 me da como derivada 1, ¿ok? Ya derivé con respecto a y ahora simplemente simplifico o reduzco los términos que se puedan. Este menos 3 lo puedo multiplicar con el 1, me queda menos 3x cúbica, ¿ok? Aquí ya la y no iría. Error de dedo por acá. Pequeño errorcísimo de dedo. Ok, entonces vamos a proseguir. Ok, ya nos quedamos. Perfecto. En este caso el menos 3 por el 1 lo puedo multiplicar y bajo la constante, me queda x cúbica. En este caso el 5 por el 2 podemos multiplicarlo y en este caso las variables pues se repiten nada más. Y en este caso el menos 4 lo puedo multiplicar por el 1 y la x la puedo reescribir. ¿Okay? Entonces en este caso ya tengo mis dos derivadas parciales, una con respecto a la variable x y otra con respecto a la variable y. Entonces acuérdense que siempre tengo que tener el número de derivadas dependiendo del número de variables que yo tenga en la función. Entonces cuando nosotros tengamos una suma o una resta de funciones como tenemos en este caso, es calcular las derivadas parciales necesarias, pero derivando cada uno de los términos, como lo acabamos de realizar en este caso. Bueno chicos, pues esto sería todo en este video. Espero que haya quedado clara la explicación. Si no, pueden consultar los videotutoriales presentes en el curso de Moodle o enviarme un mensaje personal. Nos vemos en el próximo video, chicos.